Buenas tardes, Nuevo México. Muchas gracias por sintonizarnos. Sé que ha sido una semana difícil, dado lo que ha pasado en todo en el país y el aumento repentino de las hospitalizaciones todo lo que ha ocurrido en el país. Con 250,000 de muertes y que siguen aumentando. Quiero tener una conversación con ustedes. Nora, la primera diapositiva, por favor. Pueden ver los nuevos casos, son increíblemente alarmantes. Volumen. Yo se lo oía bien. Te doy esta. $3,675 casos significa que vamos a tener más hospitalizaciones y más muertes en el estado de Nuevo México. Esta es la peor noticia de todos. Todo el mundo tenemos que hacer un mejor trabajo. Les agradezco porque estén aquí para poder hacer un mejor trabajo. Tenemos 74,116 casos en todo el estado. El día de hoy tuvimos 12 fallecimientos adicionales que nos lleva a 1,302 muertes en todo el estado. Y esta es la única vez que yo les puedo decir públicamente que estamos de duelo junto con estas familias y me parece que hemos tomado la decisión de no revelar las identidades de las personas, pero sí las edades. Podemos ver que los pacientes están siendo más jóvenes actualmente. Incluso hemos tenido fallecimientos de niños hasta de 9 años, lo cual es realmente inaceptable y hemos visto que esto está afectando duramente a las comunidades y las familias de todas las edades. Este es un virus letal. Asimismo, es un virus que está dejando a muchísimas personas con condiciones crónicas que les evitan poder regresar al trabajo. Las hospitalizaciones tenemos 774 el día jueves y este número, nótenlo, en el verano estábamos hablando de que teníamos dígitos dobles para los ventiladores, 125 ahora. Entonces, por favor, consideren que el riesgo de mortalidad es muy grave. Las enfermedades a largo plazo que están relacionadas a los daños pulmonares y todo tipo de daños son altísimos. Entonces, necesitamos nosotros darle la vuelta a esta situación y también tenemos que tener un sistema de salud que pueda garantizar los servicios para los nuevos mexicanos. Voy a intentar quitarme del sol. Creo que ya lo logré hacer. Quiero darles una diapositiva que les dé una idea de qué tan rápido se está propagando esto. Y esto es lo que pasa cuando estás tú solo. A ver, denme todo. Nuevo Mexicanos, estoy aprendiendo a hacer esto por mí misma. Vamos a ver si podemos, creo que ya me las arreglé. Esto de aquí es la alta tecnología. Estoy aquí completamente sola, como debo estarlo porque estamos tratando de minimizar la exposición. Y me parece que esta es una diapositiva importante porque realmente nos da la idea de lo crítico que son estas cifras. Vean lo que tenemos aquí. Nos llevó 98, menos de 100 días el llegar a 10,000 casos. En solamente 7 días nos fuimos de 7 a 10,000 casos. Véanlo, qué tan rápido se está propagando. La mejor defensa que tenemos contra el virus es quedarnos en la casa. Y si tienen que salir, por favor, utilicen un cubrebocas porque el virus busca la oportunidad de atacarlos. Y también quiero mostrarles que cuando tenemos
contagios, que todavía tenemos un debate. Yo tengo que ser honesta e indicarles a los nuevomexicanos que no entiendo este debate nacional. Aun cuando estén asintomáticos, aun cuando quisieran que estas personas que se contagien, o incluso hay personas que no tienen los síntomas, si tú tienes estás contagiado, esto significa que se va a seguir propagando y más personas van a morir. Esto es terrible, realmente. Vean, por favor, el número de fallecimientos. Tenemos aquí las cifras en incrementos de 200. Al inicio de la pandemia nos llevó 46 días llegar de 1 a 200 fallecimientos. Estamos tratando de trabajar duramente para aplastar al virus, pero ya tenemos la propagación comunitaria. Pasamos de 201 fallecimientos a 400 en 28 días. Y en este momento estamos tratando de darle la vuelta a la situación y queremos que llegue como estaba al inicio, ¿no? Pero lo que tenemos aquí es que nos llevó 45 días pasar de 401 casos a 600. En 14 días tuvimos 200 fallecimientos y después estos se multiplicaron a 2000. Entonces, este es el grado de la propagación exponencial. Si no logramos controlarlo lo más rápido posible, vamos a empezar a ver 200 muertes en 7 días. Y así es el crecimiento exponencial, pero no tiene que ser así. La siguiente diapositiva. Queremos revisar muy rápidamente por qué está ocurriendo esto, qué es lo que está pasando. Pensamos que esta gráfica puede ser útil. Entonces, como pueden ver aquí donde dice que está abierto, tenemos iconos, tenemos los supermercados, los hospitales, las farmacias. Puedes ir solamente a que te entreguen las cosas. No te puedes quedar tampoco en los restaurantes. Por ejemplo, si tienes algún problema de mecánico, etcétera, vamos a mantener abiertas tanto las guarderías como las ferreterías, los veterinarios y los talleres mecánicos de autos y de bicicletas, también así como los bancos, las oficinas postales, las lavanderías y los albergues. Todo esto es esencial. Yo sé que siempre tenemos un debate respecto a lo que es esencial y lo que no lo es en la mayoría de los estados, pero aquí en Nuevo México hablamos acerca de los servicios críticos sin los cuales podemos comer, quedarnos en nuestra casa, estar seguros, estar en un lugar con buena temperatura, etcétera. La cuestión, lo que vamos por el momento a detener son las reuniones de grupos. También el entrar a un restaurante a comer adentro, las oficinas y los lugares de trabajo. Si eres trabajador esencial, puedes ir al trabajo, pero necesito que tengan una plática con su patrón. Si son gerentes, ayúdenos, por favor. También a los directores generales, si son empleados, si pueden quedarse en casa, es mejor. Las oficinas que no son parte del grupo esencial nos tienen que ayudar a mejorar las cosas al minimizar el contacto de una persona a otra. Los gimnasios también están ahorita suspendidos, así como las clases para ponerse en forma, los deportes grupales, los centros comerciales, las tiendas de cadena, los museos, los salones de belleza, los spas, servicios, así como los servicios para mascotas, para atención de cortar el pelo a las mascotas, etcétera, y también estos lugares donde hay instalaciones recreativas están cerrados temporalmente, porque si no lo hacemos, sé que es muy difícil, no tendremos gente que pueda responder a las emergencias, no tendremos guarderías para el personal de los hospitales y básicamente empezamos a ver que los negocios, muchos de los negocios, tenemos que los pacientes, si la gente se contagia de COVID, vamos a perder más acceso a los servicios críticos y a las provisiones críticas. Por eso es que tenemos que ser sumamente cuidadosos con esto. Entonces,
Esta de aquí, la siguiente que viene, será una diapositiva que ustedes verán que es muy importante para nosotros en nuestro equipo de modelos epidemiológicos porque nos demuestra que los 10 días son críticos para detener la propagación también. Tenemos a demasiados neomexicanos que no están siguiendo las pautas de aislamiento y que no se aíslan desde un inicio, aun cuando sus resultados salgan negativos. Déjenme darles un ejemplo. Ashley resultó expuesta al COVID-19 en el día 0. Ella no sabe que resultó expuesta, pero el día 4, o más bien el 5, gracias al rastreo de contactos, nosotros le llamamos y ella cumple con esto, le decimos que debe iniciar un autoaislamiento. En el día 5, ya para el día 5, a ella se hace la prueba. En el 4 se aísla, porque si nos comunicamos contigo como parte de rastreo de contactos, ella se tiene que hacer la prueba. Al día siguiente se la hace el día 5 y tiene resultados negativos. Entonces, para el día 8, como cree que todo está bien, se va a trabajar, tiene una reunión familiar muy pequeñita y recuerden que Ashley no sabe que tiene COVID, no lo hace a propósito. Sin embargo, ella se siente ya segura, sin embargo, está en un momento en el que contagia a otras personas, aunque esté asintomática. En el día 8, ya para el día 8, ha expuesto a 11 personas. Ahora, para el día 10, ella empieza a mostrar síntomas, se vuelve a hacer la prueba y se determina que es positiva para la COVID-19. Queremos mostrarles esto para que vean que el tiempo de incubación de hasta 14 días es crítico y sabemos que realmente es muy difícil hacerlo de esta manera, pero si no tenemos a los nuevos mexicanos que especialmente nos ayuden con los esfuerzos de rastreo de contactos, si no nos ayudan con esto, vamos a seguir propagando este virus letal. La siguiente. Ahora bien, quiero hablar un poco acerca del Día de Acción de Gracias, porque aquí el sol está terrible, donde yo me encuentro. Me disculpo a los que nos están sintonizando, no quiero que se distraigan, quisiera que pudieran ver estas diapositivas. Les pedimos a los nuevos mexicanos que unan fuerzas para poder tomar las decisiones correctas este Día de Acción de Gracias, porque tenemos ya 8 meses de no poder estar con nuestros amigos, nuestra familia, de no poder viajar. No ha habido realmente una celebración importante que podríamos ya realizar sin ningún riesgo con la presencia de este virus. Este día festivo será como todos los demás, será difícil. Lo que podemos hacer es apoyar a nuestros negocios locales, ordenar la comida, pedir la comida, recogerla directamente de la banqueta de fuera del restaurante. Esto es crítico. Esto es básico para ayudarles a ellos a superar sus desafíos económicos ocasionados por la pandemia, ¿no? Y yo sé que es muy difícil, es pedirles mucho, porque el Día de Acción de Gracias es precisamente lo que hacemos, reunir a nuestras familias de diferentes lugares que viven en casas distintas a las nuestras, pero esta es la manera en la que se propaga el virus. Entonces, si ustedes entran en contacto con personas que no viven en la misma casa de ustedes, aunque sea una reunión pequeña, aunque sea en exteriores, va a ser lo suficiente porque van a tener que quitarse el cubrebocas para comer, etcétera. Entonces, esto implica un riesgo altísimo y es algo que le preocupa mucho a nuestro equipo de modelos epidemiológicos. Por lo tanto, creo que sí podemos hacer un mejor trabajo, ordenar comida para llevar de nuestros restaurantes locales. Yo creo que esta siguiente diapositiva la explicará el doctor Scrace, que el doctor Scrace me dará una oportunidad más de poder quitarme del sol, gobernadora, ya sea que se quite del sol o se ponga un protector solar. Bueno, voy a compartir mis diapositivas. Esperemos que funcione bien. Voy a hablar de diferentes temas. Va a ser un poco diferente o más bien lo mismo. Estamos inundados de casos en el sistema, aunque hemos logrado un buen avance en cuanto a la automatización. Espero que eso nos pueda ayudar
en un futuro. Y también la primera actualización es que hay nuevas pruebas que reducen que los cubrebocas nos pueden proteger a cada uno de los presentes cuando las traemos puestas. Ya me han escuchado decir que el propósito principal es proteger a otros y esto sigue aplicando. Son más eficaces para proteger otras personas de ti. Recuerden, pueden tener COVID ya en este momento y no saberlo porque un gran número de personas no tiene síntomas. Así que recuerden esto, por favor, es algo importante. Y el segundo punto es que si ustedes utilizan cubrebocas, esto les va a ayudar a protegerse de otras personas porque esto representa una disminución drástica del riesgo de que las personas contraigan COVID, que utilicen varias capas de tela. Por favor, considérenlo, no solo una capa delgada. Veo que las personas utilizan cubrebocas y les puedes ver incluso los dientes a través de la tela. Eso no es suficiente. Eso no va a prevenir la propagación en otros lugares más profesionales. Se puede utilizar capas de polipropileno, etcétera. Entonces, telas, varias telas, tricapa, polipropileno y utilizar diferentes materiales también. Y ahora quiero continuar con dos preguntas. Mientras hablamos de los cubrebocas, quiero decirles algo que alguien me preguntó. Si hay una persona que trae puesto el cubrebocas todo el tiempo y se contagia de COVID, significa que los cubrebocas no funcionan, ¿verdad? Bueno, esto no es cierto para nada. Suponiendo que la persona utilizó el cubrebocas todo el tiempo, si no tenemos razones para dudarlo y aún así se contagió de COVID, bueno, los cubrebocas no son perfectos. También los profesionales de la salud utilizan lentes tipo gogles. Entonces, los cubrebocas te protegen del 50 hasta el 80%, pero no son perfectos. Entonces, utilizar el cubrebocas todo el tiempo es importante. Otra cuestión es que tuvimos un decreto en donde se ordenaba el uso de cubrebocas y las personas se contagiaron de todos modos. No es prueba esto de que los cubrebocas no funcionan. Mi respuesta es que los decretos públicos por sí mismos no reducen el número de casos. Cuando se reducen es cuando los nuevo mexicanos cumplen con todos estos decretos al pie de la letra. Lo que sí es importante notar es que si el 70% de nosotros utilizamos cubrebocas, una vez que los casos se salen de control, la capacidad para detener la propagación disminuye de forma importante. Les voy a explicar un poco más de esto más adelante. Los cubrebocas, por supuesto que funcionan, no hay duda. Por favor, utilicen uno de estos. Díganle a las personas queridas, a sus seres queridos, que usen el cubrebocas porque es realmente muy, muy importante. Y esto es algo que todos podemos hacer. No todo mundo es rastreador de contactos, ni médico, ni enfermera, ni experto en salud pública, pero todos nosotros podemos utilizar el cubrebocas. Entonces, mi siguiente punto es un poco científico. Pongan, por favor, atención. El Centro de Control y Transmisión de Enfermedades habla acerca de el contagio dentro entre diferentes personas de diferentes casas que viven en diferentes casas. Si se van a reunir con personas que generalmente viven en otra casa, tienen que utilizar cubrebocas. Aquí estamos revisando un artículo de Tennessee y Wisconsin que demuestra que si una persona de la casa tiene COVID, existe una probabilidad del 53% que otra persona que vive en esa misma casa se contagie de COVID. Por eso tienen que tomar las precauciones. Si alguien en la casa está enfermo, todo el mundo tiene que utilizar el cubrebocas. Y a todo mundo se tiene que utilizar el cubrebocas en esa casa. Si tienen a alguien en la casa que probablemente sufrió una exposición, todo mundo en esa casa tiene que utilizar el cubrebocas por los siguientes 14 días, como acaba de describir la gobernadora. Sé que es como un proceso intrusivo, ¿no? Nosotros lo hicimos así en la casa, utilizamos el cubrebocas una semana todos y bueno, no fue divertido, pero yo estaba consciente de que eso era lo mejor, lo más importante, hacerlo así para todos los individuos de nuestra familia, a todas las personas de la familia se les contactó, etcétera, para indicarles. Y bueno,
muchas personas pueden tener coronavirus y no tener síntomas. Esto es cierto y esto también aplica para dentro de su casa, así como fuera de la casa en todo el estado. Piensen en este tipo de condiciones, aplicarlas dentro de la casa, aunque se sienta un poco incómodo, esto nos puede ayudar a limitar la propagación. Las personas de Georgia Tech tienen una calculadora muy interesante en línea. Cuando tengan oportunidad, véanla. Básicamente lo que dice y pueden probar con diferentes números y diferentes escenarios. Esa calculadora de Georgia Tech nos indica que cuáles son las probabilidades de que si tienes una reunión donde hay 10 personas, cuáles son las probabilidades de que uno de los presentes tenga un contagio de coronavirus activo. Los números son mucho más altos de lo que ustedes esperarían o lo que yo. No queremos enfocarnos en algunos condados en particular, pero aquí lo pueden ver. En un condado hay una probabilidad de que una de las personas de ese grupo de 10 tuviera COVID. Y no se les olvide que esa persona, aunque se sientan bien, pueden ser ustedes mismos. Piensen ustedes en eso. Estos son números muy altos. Y bueno, yo sé que no es la analogía perfecta, eso se los digo desde ahorita, no me manden un correo electrónico sobre esto, pero por favor consideremos el condado de Eddie, que tiene una probabilidad de tener COVID del 33%. ¿No? Y nadie se subiría a un avión que tiene 33% de probabilidades de caerse, ¿verdad? 33% es un riesgo alto, no es bajo. Sí, ese es el riesgo de que contraigas la enfermedad. Ahora voy a pasar por las otras diapositivas que generalmente ponemos. Bueno, aquí tenemos un retraso de 6 días. Acuérdense que tenemos 2 días, el sábado y el domingo, en el que apenas se están preparando los datos. En 2 días más, esta curva va a haber subido y este es el día en el que se hicieron la prueba también, hay que considerar eso. Entonces, si se ignoran los últimos 4 días, tendríamos una tendencia sólida al alza. Entonces, nosotros reportamos hasta aquí, hasta 1,317, pero ya se han reportado más después de que se preparó la gráfica, alrededor de 300 para el día de hoy. Así que hay que recordar que la curva no llega a un punto álgido y después baja, sino que tiene que redondearse antes de bajar. Entonces, este es el número de casos por cada 100,000 personas. Pueden ver las proporciones aquí. Tenemos el grupo más afectado, es el de 18 a 34 años de edad. Y después tenemos al de 35 a 64. El de 65 y por arriba de los 65 sigue subiendo también. Yo no creo que eso se vaya a estabilizar pronto, el de 18 a 34. Vean, este número sigue subiendo y bueno, el siguiente grupo sí quizás tiene una tendencia más estabilizante, pero bueno, aquí vemos que hubo una estabilización de este grupo de 65 y por arriba de los 65, pero después continuó aumentando. Así que aquí tenemos este es el porcentaje de todos los casos de COVID-19 por edad. La edad, el decil más afectado es el de 20 a 29 años de edad, pero el día de hoy tenemos que reconocer algo muy triste, un fallecimiento de un niño de 12 años en nuestro estado de coronavirus. Realmente es un efecto muy trágico, por supuesto, para su familia, para todos los que conocieron a ese menor por los factores únicos del caso que no les puedo proporcionar para proteger la confidencialidad de la persona y de su familia, pero es algo muy triste. Y bueno, nosotros hacemos una teleconferencia para los médicos todos los martes. A Alex, uno de los médicos, se le ocurrió tratar de representar esto de manera más artística. Entonces, para no mostrar las gráficas tan duras del coronavirus, esta fotografía la sacamos durante la semana. El doctor Mark dijo, bueno, yo tomé esta fotografía hace un par de semanas y estaba viendo las hojas amarillas sobre la nieve. Esto no se ve con mucha frecuencia
Y bueno, vemos aquí esta vara que se está doblando y representa una metáfora de todos los aspectos en los que está teniendo dificultad la sociedad y trata de no romperse, como nuestro sistema de salud, que hace todo, se flexibiliza para no romperse. Entonces, les agradezco, le agradezco al doctor Mark Onversagd por esta fotografía y vemos las hojas amarillas sobre la nieve, es algo que no vemos, nunca habíamos visto algo como esto en Nuevo México y esperemos que no lo volvamos a ver en otros 100 años, etcétera, ¿no? Pero esta es una realidad de lo que estamos enfrentando. Ahora, la movilidad desde el inicio de la pandemia. Aquí vemos los sábados y los domingos siempre baja. Estos son los puntos bajos. Hicimos el cierre generalizado, nos tomó 2 semanas, pero hubo una disminución significativa de la movilidad, es decir, qué tanto maneja la gente a lo largo y ancho del estado. Esto nos ayudó a controlar la pandemia. Y después vimos básicamente el lunes, no hemos visto esta baja drástica, pero quiero regresar con la gráfica porque aquí podemos ver como en 2 semanas quizás podamos bajar a ese nivel más bajo de movilidad que nos va a permitir a tener bajo control los casos. Ahora vamos a hablar de los criterios de apertura. Hablar de las reaperturas. Tal vez ya saben los colores de las medidas que tenemos aquí. Les voy a mostrar algunos diapositivas sobre hospitalizaciones. Este es el número de gente que está en centros de atención, sigue subiendo. Las hospitalizaciones ahora están más altas. Cambiamos la manera de reportar. Tenemos datos actuales ahora para ver cuántos pacientes de COVID tenemos en realidad o con enfermedades respiratorias severas. Estamos usando los casos confirmados. Esta gráfica muestra las dos cosas y esos aquí pueden ver que las cifras, que la curva sigue subiendo y eso va a seguir así. Escucho a muchas personas que la idea de cortar casos o lo de la disponibilidad de camas es exagerado, pero tenemos muchas camas hospitalarias en nuestra comunidad. Esto es lo que vemos esta mañana. Aquí pueden ustedes ver que en mi comunidad, por comunidad, el número de camas disponibles en los hospitales, no para cuidados intensivos, para pacientes de COVID. Generalmente tenemos 2.500 en general y ahora hemos bajado solo a 60. No sé dónde viven, si hay muchos casos donde ustedes viven, pero como pueden ver aquí en Santa Fe, que se muestra aquí arriba, tal vez muchas de estas camas ya están llenas, pero esta es la situación en la que nos encontramos. Muchas comunidades que no tienen camas hospitalarias disponibles. Este mapa muestra lo mismo en el lado de cuidados intensivos. Y repito, son problemas serios. Este cuadrito aquí muestra más detalle de lo que está sucediendo en Albuquerque. Pero si tuviéramos 3.500 casos más por día, 35, 50 personas están siendo admitidas al hospital diariamente. Algunas van a salir, pero aquí tenemos cifras de 7 días. Estamos realmente acercándonos a esta etapa en que muchos van a estar llenos. No podemos poner números negativos. Si en el hospital hay muchas personas en el vacío y otros esperando en la sala de emergencia, eso es todavía 0, no menos 35. Quiero decirles estas cifras para que no crean ustedes esos rumores de que sí hay más camas por ahí disponibles. Estas son las camas que tienen personal disponible para que se les atiende. Tenemos que hacer descender estas cifras. La gente tal vez usa mascarillas, tal vez no, pero tenemos que seguir haciendo lo posible. Quédense en su casa, sigan revisando sus planes. Nuestra familia ha estado haciendo celebraciones virtuales
por mucho tiempo porque los hijos viven fuera del país y lo hemos estado haciendo por años. A veces viajamos, pero a veces no. Este año nadie va a hacer un viaje para el Día de Acción de Gracias. Y cuando hablamos de las comidas virtuales con la familia, celebrar el Día de Acción de Gracias en Zoom es mejor que en el hospital. A mí me encanta la celebración de Acción de Gracias. Hago un chile verde delicioso con miñones y tal vez lo voy a hacer y lo comemos los tres de nosotros, pero no mezclen familias. Es un año. Ayúdennos a que superemos esto para proteger a nuestros trabajadores de la salud y para que después podamos pasar tiempo juntos para no estar en la misma sala. Yo sé que no todo el mundo puede hacer lo mismo, no tienen la capacidad, pero la manera de... este es el año de usar mascarillas. Si se mezclan con otros, limítenlo a 5 personas nada más. Manténganse separados, por favor. Llámense por teléfono, hagan una llamada por Zoom para conectarse de esa manera. Yo creo que ahora le voy a pasar la palabra a la gobernadora para las preguntas y respuestas. Gracias, doctor Grace, y gracias a los nuevos mexicanos por su paciencia con mis alta tecnología aquí, tratando de alejarme del sol. Todos estamos haciendo lo que nos corresponde y minimizando el contacto con los empleados del Estado, incluso con trabajadores esenciales críticos como el doctor Grace y yo. Él está en su oficina en su casa y yo estoy en mi oficina en mi casa y aquí no hay nadie más. Todos tenemos que pensar en estrategias que nos ayuden a evitar este virus para que no se nos acerque, para que no llegue a nosotros en ninguna capacidad o contactos. Quiero hacer mención de otras dos cosas. El país está en un punto crítico. Recuerden, Nuevo México, que nosotros tenemos menos de todo. Podemos hablar de por qué y se trata tal vez de normas de los reembolsos de gastos médicos, pero estamos donde estamos y no lo podemos cambiar. No podemos crear una enfermera o un pulmonólogo cuando no existe. Tenemos un límite de personas disponibles y también sé que muchos nuevos mexicanos, y quiero que sigamos haciendo esto, funciona hacerse la prueba. Los sitios para hacer las pruebas no están abiertos. Yo voy a poder responder preguntas al respecto. Pero eso es lo que no queremos que suceda. Estamos tratando de expandir la posibilidad de hacer pruebas, pero cuando los aumentos son exponenciales, es muy difícil porque no tenemos las personas actuales para hacer lo que hay que hacer, digamos, para hacer las pruebas, mandarlas a los laboratorios, obtener la información, actualizar las bases de datos y después hacer miles de llamadas para rastreo de contagio y navegar lo que se necesita para aislar a las personas, para albergarlas. Es horas de trabajo que no se pueden hacer en un día para 3,000 personas al día que tienen esta infección. Sin embargo, estamos trabajando en eso. Digamos, Expo estará abierto 8 horas al día, 6 días a la semana, mediodía al domingo. O sea que ustedes tal vez nos van a decir a nosotros, bueno, ¿y por qué no hacen nada más eso? Porque no tenemos el personal, no tenemos las personas para hacer el trabajo. Tenemos que determinar, figurar cómo hacerlo. Los bomberos son responsables casi 100% por llevarnos a un lugar en el que podamos expandir el aparato de hacer pruebas en el condado de Bernalillo. Nos ayudan con los registros, con hacer los hisopados para obtener las pruebas y llevarlas a los laboratorios, pero no podríamos hacerlo y no dudo que los bomberos nos van a ayudar. Acuérdense ustedes que cuando ellos hacen eso, tal vez no van a estar disponibles para otro tipo de emergencia. O sea que estamos realmente
trabajando de manera muy difícil porque con el número de infecciones que tenemos, los bomberos se van a infectar. Y había paramédicos también que estaban respondiendo a una llamada de alguien que estaba infectado. O sea que los efectos aquí se multiplican de una manera que se hace muy difícil para manejar. Y llega a un punto en que ya no se pueden manejar. Y eso quiere decir que los nuevo mexicanos tienen que hacer algo más, mucho más para ayudar a Nuevo México, para asegurarnos que tenemos los recursos para apoyarnos y ayudarnos. Gracias a los bomberos. También queremos agradecer a los héroes que no se mencionan siempre como los de primera respuesta, médicos, enfermeras, técnicos, los que están entrenados, los epidemiólogos, estos equipos increíbles. Realmente es un equipo muy pequeño y ofrecen servicios diariamente. Y otros servicios que no están relacionados a esta pandemia. También dan vacunas para la influenza. Y no han tenido un solo día de descanso prácticamente en un año. Están trabajando un horario prácticamente imposible. Yo realmente no sé cómo lo hacen. Se levantan cada día, no hacen preguntas, no se pelean en contra de la realidad de esta pandemia, siguen haciendo su trabajo día tras día tras día. Lo están haciendo así en todo el país. Cuando ustedes ven un trabajador de la salud pública, por favor, hagan algo para felicitarlos. Están haciendo un trabajo increíble. Es agotador, son nuestros héroes. Y yo puedo decirles a ustedes que no hay manera que podamos hacer nada de este esfuerzo para combatir una pandemia sin estos trabajadores. Quiero asegurarme, y yo con frecuencia se me olvida decirles la diferencia que ellos están haciendo en el país, en Nuevo México, y a pesar de esa dificultad y agotamiento, adivinen dónde van a estar estas personas. Van a estar llevando las pruebas, viendo pacientes, administrando vacunas, pruebas en algún lugar. No van a celebrar en estas fiestas porque sus trabajos exigen que se presenten a hacer sus funciones diariamente, pero es mucho más difícil de lo que nos podríamos haber imaginado. Gracias a todos los nuevo mexicanos y gracias a ustedes por todos los nuevo mexicanos que no les pueden agradecer. Pasaremos a las preguntas, Nora, por favor. Gracias, gobernadora. Bueno, vamos a empezar con Matt Gross de PBS en Nuevo México. Gracias, Nora y gobernadora. Les agradezco muchísimo, aparte por el trabajo y hablar por medio de la máscara. ¿Cuándo con estos datos, número de casos, cuándo verá usted impacto positivo de quedarse en casa y cuándo veremos datos a nivel de condados en cuanto al rojo, verde, amarillo al que hacía referencia la semana pasada? Bueno, como ven ustedes, esos colores por condado, lo vamos a hacer ahorita diariamente. El doctor Scray se va a asegurar de que le llegue a todos. Como pueden imaginar, tal vez no hay solo un condado. Yo creo que nadie está en verde ahora, no hay condados verdes. Eso es trágico. Desafortunadamente podemos ver que esto nos indica lo que va a pasar en el futuro y tal vez eso me lleva a su segunda pregunta. Tal vez vamos a ver un poquito de un aplanamiento, que tal vez no es lo que va a pasar la semana entrante. Tal vez el sistema, esperamos que siga siendo así de alto, 2,000 casos o algo así. Tal vez la semana que sigue, la primera semana en diciembre. Y repito que si podemos llegar a 100 casos en la primera semana, eso sería tan fantástico, pero no va a suceder. Va a ser tan prevalente, va a ser un cambio muy lento, muy incremental.
La propagación es inmediata y exponencial. La habilidad para pararla es muy lenta e incremental, pero deberíamos de ver algún alivio en la primera semana y estamos muy optimistas que con los esfuerzos de los condados, y no es para estar señalando a un condado o negocio o líder aquí o allá, pero hicimos mucha prevención, como pudieron ver en las diapositivas. Nos estaba yendo muy bien con las hospitalizaciones, pero limitando algunos negocios y algunas cosas, y eso funciona. Pero nosotros no queremos tener, yo no tengo que tener que escoger entre trabajadores de hospitales, camas, muertes y escuela y negocios. Podemos hacer las dos cosas, pero únicamente si las medidas de salud pública funcionan en todos lados. Yo creo que este esfuerzo a nivel condado nos presenta muy claramente que ya no hay otras opciones. Tal vez ahora que ya pasaron las elecciones ya no vamos a estar tan politizados. Esperamos que de todas las partidos, todas las influencias, podamos hacerlo todos juntos. Esperamos que la primera semana de diciembre haga un cambio y que muchas personas y negocios nos ayuden para ayudar los esfuerzos de los neomexicanos para detener un poco esta propagación. Algo más que agregar, gobernadora, para usted, Matt. El paso número 1 es aplanar la curva. Yo nunca pensé que iba a decir esto en voz alta, pero si tenemos una semana con 2,000 casos y eso sería progreso. Tan horrible como suena, sería progreso porque pararíamos esas tendencias tan altas. Y después sería aplanar un poco, que es lo mismo que hacer bajar la tasa de crecimiento. Y después día a día ver un descenso. Y otra cosa es que cuando tenemos tantos casos, esa variación de día a día va a seguir aumentando y va a ser más difícil ver cuando se aplana la curva, pero usamos esas pequeñas diferencias entre casos de sábado a domingo y a veces son mayores y todo se exagera con el número de casos. Pero el primer paso es aplanar esto para poder ver un descenso, pero viendo la trayectoria en la que nos encontramos, como dice la gobernadora, ver un aplanamiento ahora alrededor de Acción de Gracias, eso me hará muy feliz. Gracias, doctor Scrace, por ayudarme con eso. La siguiente pregunta, Nora. Gracias, gobernadora. Dan Boyle con el Albuquerque Journal. Dan, sigue. Gracias, Nora. Buenas tardes, gobernadora, secretarios Grace. Dos preguntas rápidas, gobernadora. Quería ver si usted nos puede actualizar la sesión especial que mencionó la semana pasada. ¿Cuándo podría suceder? Y segundo, entiendo que habrían detalles que se anunciaron esta tarde con el hospital de Gibson para ver si puede elaborar al respecto para los neomexicanos y cómo se va a proveer de personal y ese tipo de cosas. Gracias. Gracias, Dan. Me alegra anunciar ahorita que la sesión especial que llamaré será para el martes, antes del Día de Acción de Gracias. Pasamos los últimos días trabajando con los legisladores en dos lados es un tiempo muy difícil para pedirle a los legisladores que sean líderes efectivos para que alisten a sus ciudades y comunidades, familias, pero queremos darle esta asistencia financiera, desempleo, asistencia de vivienda, los negocios y las personas. Vamos a empezar el proceso y el miércoles antes de Acción de Gracias para que el lunes ya podamos empezar a mandar ese dinero. Es crítico que hagamos eso. Doctor Scrace, ¿quiere hablar un poquito sobre el sitio de Gibson? Anunciamos que había un plan de hacer eso, doctor Scrace. No hay nada que llamar. Esta es una respuesta de emergencia en la pandemia, pero no tenemos que parar algunas cosas. No todo el mundo se quedar en su casa o irse a su casa para quedarse ahí. Aunque la gente tenga síntomas muy leves, si tienen una condición crónica, si pueden, por favor,
ver si un profesional los puede examinar y les puede evaluar realmente si necesitan ir a uno de nuestros hospitales que está completo en cuanto a personal. Es crítico que se les vea inmediatamente porque los resultados podrían ser trágicos cuando la gente espera mucho y no evalúa sus problemas para respirar y no buscaron asistencia médica. Vamos a ir paso por paso. Hemos identificado personal. No podemos sacar el personal de los hospitales o de lugares donde los necesitamos. En los cuerpos de reserva y siguen trabajando ellos para estar seguros. Vamos a empezar lentamente, anticipamos como 5 camas o salas que puedan tener ya con personal listas. Yo necesito ponerme al día con esto, pero eso es el plan básico. Repito que podemos ver el crecimiento exponencial. Necesitaremos encontrar otros recursos. Pero el truco aquí es que si no tenemos el personal médico completo, no queremos sacarlos de los recursos donde se necesitan más para otros lados. También la gente se podría quedar en su lugar y después tenemos propagación en hogares de ancianos, no como sucedió en nuestra instalación de Canyon, pero esas decisiones se hacen en 2 formas. Las cifras nos indican que estamos operando un sistema que ayuda y 2, que tenemos personal para las poblaciones que tienen prioridad de manera apropiada. Y eso puede cambiar, por eso ha sido difícil hacerlo. Ha sido complicado, pero es una de las razones por las que invertimos para asegurarnos que tenemos un lugar donde hacerlo. Si llegáramos a tener un invierno muy difícil, y lo estamos teniendo. Doctor Scrace, ¿quería agregar algo? Está en mudo. Yo no tengo una pregunta corta, pero puedo darles información adicional. Mañana abriremos con 6 pacientes y reevaluaremos la semana entrante para ver qué se necesita para expandir más adelante. El Departamento de Soluciones de Trabajo está ayudando para identificar personal. Hemos reclutado 55 personas, principalmente enfermeros, enfermeras y asistentes de enfermeros, exactamente la prioridad para reclutar. No será como un hospital completamente, pero será para transferir a personas de hospitales un poquito más adelante y que tal vez se pueden ir a su casa después para que necesitan una instalación para lo que les queda de tiempo de convalecencia. Empezaremos mañana con una persona que trabaja con el Departamento de Servicios Humanos y que ha sido un gran recurso al principio de esta pandemia para ayudarnos con sitios. Él es un general mayor del ejército y trabaja con estas instalaciones. Estamos privilegiados de que trabaje con nosotros y está ahí todos los días, todo el día, no solo en Albuquerque, sino que en todo el estado para asegurar que estamos preparados para esta expansión. Quiero agregar una cosa más. Estamos trabajando y deberíamos de hacerlo. No me estoy quejando, pero quiero hablar de la realidad. Todos estamos con el peso de la situación actual, todos en el gobierno estatal, y yo agradezco a todos los gabinetes que nos están ayudando porque ha sido 100 años desde que tuvimos una pandemia y podemos todos señalar muchos problemas porque el país no invirtió en la salud pública y en este tipo de sistemas de respuesta para estos problemas, pero sea como sea, tenemos que responder. Ustedes pueden ver que literalmente estamos trabajando en tiempo real para hacer todo lo que esté disponible para tanto Nuevo Mexicano como sea posible. Estaremos dedicados, seguiremos dedicados a los propósitos para resolver problemas 24/7. Estamos aquí para todo Nuevo Mexicano que nos necesita. Mi viaje tal vez se demorará, pero trabajaremos diligentemente para obtener los resultados necesarios. Y agradecemos que la gente nos permite el espacio que necesitamos, pero estamos realmente en grandes problemas. Todo el país lo está. Tommy López de KOB.
Tommy, sigue, por favor. Gracias por la oportunidad de hacer preguntas, gobernadora. Usted dijo que se necesitan más sitios para hacer pruebas de COVID. ¿Hay pruebas para agregar más en el estado o algún proveedor? ¿Es personal el único obstáculo ahí? Bueno, es una gran pregunta. No. Necesitamos tener como 50,000 pruebas y dado la tasa de infecciones actuales, y eso es difícil. Hay días bajos, 9,000, 10,000, días altos son 12, 13 y el doctor Scrace me corregirá. Ese es su trabajo y yo lo agradezco porque yo quiero que los nuevos mexicanos reciban información exacta. Teníamos 14,000 o tal vez un poquito más, pero tenemos una capacidad de laboratorio y a veces tenemos lo que necesitamos, los hisopos, los tubos, pero el problema es el personal. Vamos a tener que encontrar una manera diferente. Estamos trabajando con otras empresas para hacer pruebas de saliva, hisopados en la boca, pruebas menos intensivas en cuanto a personal. Pero porque no vamos a poder resolver el problema de pruebas y yo abriendo más sitios que necesitan mucho personal. Ese es un gran problema. Tenemos que pensar en otras formas. Tenemos muchos empleados ahora que tienen acceso a suministros, a pruebas, y ellos van a empezar a hacer pruebas a sus empleados como Walmart, Target, esas tiendas grandes. Y vamos a necesitar esos esfuerzos para todo eso. Y ellos usan su personal para ayudar a hacer eso y asegurarse de que están comprometidos con ese trabajo en todos los estados, incluso Nuevo México. Estamos buscando maneras de asegurar que tenemos la oportunidad de hacer estas pruebas que uno se puede hacer en su casa y que estén disponibles también para la gente. Todas esas cosas son estrategias que estamos poniendo en acción ahorita mismo. Pero ese es el otro dilema y yo me enorgullezco de Nuevo México, lo repito. Estábamos tratando de acceder a estos suministros y estos laboratorios y contratos hace un mes. Por eso hacemos el modelaje, porque podemos ver la habilidad que tenemos, el comportamiento, podemos ver dónde están los aumentos, qué eso significa para otro condado, qué está sucediendo en todo el estado, para saber qué es lo que se nos aproxima. Pero es muy difícil. Esto se nos aproxima ahorita y hace un mes dije ya es muy tarde arreglar noviembre. Y lo dije porque es cierto, ya es prácticamente muy tarde para arreglar diciembre. No es realmente, sino que estamos en una situación crítica en el estado. Realmente necesitamos acceso a esas otras estrategias temprano. Y eso nos va a beneficiar, pero estamos en competencia ahora con todos los estados y nosotros tenemos 11 sitios de pruebas federales. Vamos a pedir más y vamos a asegurarnos que el gobierno federal nos sigue proveyendo suministros. No puertas incorrectas, hacemos todo lo que se mencionó. Estamos trabajando en obtener nuevos sistemas para que la gente esté registrada. ¿Y por qué lo hacemos? Es difícil. No todos nuestros equipo técnico, teléfonos, a veces no es compatible el equipo, no hay conectividad, no se puede tener acceso a Wi-Fi ni hacer llamadas con Wi-Fi, o no hay cable o servicios de celulares. Y hay demoras también, pero si no preregistramos, entonces nos toma más tiempo notificar y hacer el contacto de rastreos. Estamos trabajando para facilitar un mejor sistema para tener mejores herramientas de tecnología, para que podamos hacer suficientes pruebas en todas las comunidades, en todo condado, y haremos mucho más pruebas en los lugares de trabajo. Y estamos obteniendo mayor cooperación en esta crisis de algunos de nuestros asociados en el sector privado y queremos mejorar esto. Quiero que los nuevos mexicanos sepan que el país podría haber hecho eso desde el principio y pedimos a muchos de nuestros mayoristas que nos ayudaran desde el principio, pero a veces toma que haya una crisis para que la gente lo vea desde una nueva perspectiva. Pero ahora ya están participando, están haciendo sus propias pruebas y vigilancia y eso hará una gran diferencia. Doctor Scrace. Sí.
Yo no tuve oportunidad de hablarle de esto, gobernadora, pero quisiera invitar al equipo que regrese la semana que entra para que me hable acerca de la conversión que se puede hacer para hacer pruebas basadas en saliva. Y no necesitaríamos a una enfermera o alguien que esté muy capacitado para hacerlo, para hacer este tipo de pruebas. Entonces voy a tener esta reunión para el día de mañana. A mí me gustaría establecer un plan para poder hacer eso, porque usted ha hablado de todas estas personas que trabajan en el sector médico y que han trabajado largas horas diariamente. Esto les daría un respiro. Y bueno, las pruebas que se están haciendo actualmente en los laboratorios de TriCore no funcionan para el 10% de las personas. Entonces, todavía tenemos que esas pruebas son valiosas, pero no son tan útiles. También se están haciendo pruebas a el agua de desecho, el agua de drenaje. Eso es más bien para un modelo diagnóstico. Se están haciendo este tipo de pruebas o análisis con el agua para poder trabajar y establecer un diagnóstico. Sí, espero que los nuevos mexicanos puedan tener paciencia con nosotros respecto a esto. Hablamos de cuestiones de vigilancia. Para poder hacer este tipo de análisis, tenemos que tener la autorización de la gente. Y bueno, debimos haber hecho esta estrategia de análisis de agua para todo el país desde un inicio y más vigilancia para evitar los brotes. En este momento tenemos los brotes en donde indicarían que tendríamos que hacerle las pruebas a todos los nuevos mexicanos quizás más de una vez. Y vamos a tener que seguir haciendo las pruebas para quizás por todo un año. Entonces, nuevos mexicanos, hay que acostumbrarnos a la idea que probablemente en el próximo año nos vamos a tener que hacer la prueba todos más de una vez. Los trabajadores del sector salud, quizás varias veces al mes o algunos varias veces por semana. Esto tiene que continuar conforme aplanamos la curva, reducimos el número de casos y se logra la distribución de la vacuna cuando esté disponible. No se va a detener los análisis para detección de COVID. El doctor Scrace tiene toda la razón. Podríamos implementar sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel más amplio que nos van a proteger, aunque la gente no lo sepa, en el futuro de formas mucho más importantes. Muy buena pregunta. Me da gusto que hayan formulado esta pregunta. Gracias, gobernadora. Vamos con Cedar Adnesium de Cedar AP. Cedar Adnesio. Gracias. Muchas de las comunidades están haciendo, obviamente, están deteniendo el proyecto de que los niños sigan asistiendo a la escuela de manera presencial, y en Albuquerque, Río Ranchos, se escuchan que tienen miedo de que los maestros salgan del estado por sus vacaciones y viajen fuera del estado y que por esto se van a cerrar muchas de las escuelas. ¿Qué es lo que usted opina de esto y si tiene alguna idea para incentivar a los maestros para que ellos no salgan del estado y también para darles un bono si dan clases presenciales? Bueno, tanto los, el personal de primera respuesta, el personal médico y los maestros, si viajan, pondrían no solo a su familia, sino a toda la comunidad en riesgo. Todas y cada una de las pérdidas que hemos sufrido en Nuevo México, yo las asumo a nivel personal. El hecho de que yo tengo 2 hijas y también
No me imagino que tengamos más niños en los hospitales. En Texas falleció un niño que estaba en edad escolar de kinder. Terrible, esto es terrible. Las personas de cualquier parte del país que no lo toman con la debida seriedad, terrible por ellos. La gente no debería viajar. Tenemos una orden de cuarentena estricta y les agradecería a los negocios que sean productivos. Ellos van a cerrar después del Día de Acción de Gracias. Algunos de ellos van a cerrar sus puertas después del Día de Acción de Gracias si no se apegan a las órdenes. Entonces, ellos tienen que poder hacer las cosas correctamente para que no los tengamos que cerrar después del Día de Acción de Gracias. Ya sé que todos tenemos la fatiga, pero a menos que ustedes viajen por razones médicas absolutamente impostergables o piensen en las personas, en sus seres queridos. Si ustedes tienen que viajar para cuidar a un ser querido porque los demás familiares están enfermos, en ese caso si no tienes opción, tienes que viajar. Utilicen cubrebocas, utilicen el distanciamiento social. Si tienen que volar, háganlo así y hagan la cuarentena al regresar a Nuevo México. Las personas no deberían viajar, no deberían viajar incluso de una colonia a otra. Por eso tenemos la orden, el decreto de quedarse en casa. Y yo, si fuera uno de los patrones de empresas, yo estaría preocupado por la rendición de cuentas. Tenemos algunos noticias de los empleados del Estado que no se están apegando a las prácticas estrictas estatales y si no lo están haciendo, se pueden emprender acciones legales en su contra o acciones de otro tipo. Déjenme leerles una estadística porque es algo sumamente alarmante. Desde el 8 de septiembre hasta la fecha, tuvimos casi 2,000 casos que dieron positivos a COVID en nuestro sistema de educación híbrido. No todos los alumnos, sino muchos de ellos. Y la semana pasada tuvimos casi 600, es decir, 591. Esto es un problema grave y déjenme decirles que cuando hablamos entre los gobernadores, hay muchos gobernadores que indican que sienten que el peor fracaso dentro de nuestros propios estados y en el país es que no hemos encontrado la manera de enviar a los niños a la escuela de manera segura porque hacemos cosas diferentes como país y estamos haciendo cosas ahora que debimos haber hecho desde un inicio. Por supuesto que el aprendizaje presencial es lo preferible en cualquier contexto, pero no es seguro en este momento. Así que pensar en cosas como el asegurarnos de tener el bono de incentivo para los maestros, esto es cierto, pero ahora tenemos que hablar de la realidad y la realidad económica de la pandemia. Hay muchas personas, personal de primera respuesta, que se pusieron en peligro porque todos los días se presentan a trabajar. La mejor manera de respetar a los maestros es no saliendo de vacaciones, no saliendo del estado, utilizar cubrebocas, quedarnos en la casa, mantener la distancia social. Queremos incentivar a los trabajadores de primera respuesta, a los trabajadores esenciales a hacer su trabajo. Lo mejor que podemos hacer es tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Kerr McQueen de Air QE. Chris, adelante. De QRQU, perdón. Gracias. Tengo una pregunta respecto a las filas afuera de las tiendas. Hemos visto que muchas personas se han ido a las tiendas a hacer compras de pánico. Hemos escuchado también varios reportes después de la orden que se ha visto a varias personas que están esperando, por ejemplo, personas de la tercera edad tienen que esperar mucho tiempo para poder entrar a las tiendas, etcétera. Y las personas a veces tienen que esperar 3 o 4 días antes de que puedan entrar a una tienda. ¿Hay alguna manera en la que se puede resolver esta situación? Y gobernadora, también quiero hacerle la pregunta de si usted ha considerado algún puesto dentro del gobierno del nuevo presidente electo, el presidente Biden.
Sí, nos realmente me desilusiona enterarme de este tipo de cuestiones. Yo no entiendo que tengamos este tipo de problemas. Nunca se habían cerrado los supermercados. Es cierto, se puede hacer en una respuesta rápida, pero no puedes cerrar a todas las tiendas de cadena si la mayor parte de sus empleados tienen COVID. No pueden abrir. Eso es una realidad. Y este es el problema. Muchos de estos contagios se encuentran dentro de los lugares a donde tienen que ir las personas a buscar víveres. Entonces, creemos que sí, nosotros como Estado tenemos una responsabilidad con nuestros supermercados. No queremos que haya filas. Les agradecemos por los horarios de trabajo, los adultos mayores, a los otros adultos con discapacidades. Tenemos que respetarlos a ellos y tenemos que pensar en otras maneras de operar diferentes áreas en las que se pueda dirigir la población y que se cuente la gente al entrar, la gente a salir. Por ejemplo, Costco quizás tenga mejor oportunidad de gestionar este tipo de operaciones. Lo que no queremos es que la gente tenga que esperar en fila, aunque estén a 6 pies de distancia y aunque tengas el cubrebocas. Entonces, sabemos que está pasando así, estamos trabajando con esta industria, queremos buscar mejores respuestas, incluyendo que muchas de nuestras poblaciones trabajen con los bancos de comida, los programas para los adultos de la tercera edad, para que reducir el número de personas que se encuentran en los supermercados en un momento dado y para reducir también este tipo de tensiones, estamos conscientes como Estado. Hemos estado haciendo este esfuerzo y parece que se ha visto la disminución en las filas y esperemos que, bueno, esto disminuya después del día festivo, del Día de Acción de Gracias. No es excusa, tenemos que trabajar de manera colectiva en algunas de las estrategias a futuro, pero esperemos que esto disminuya después de lo de el Día de Acción de Gracias, la celebración. No he hablado con el equipo de Biden. Lo que sí queremos asegurarnos es que tengamos una acción participativa, bipartidista de todos los gobernadores. Biden quiere trabajar de manera sólida para hacer que los estadounidenses estén representados todos ellos. Esto va a ser muy importante respecto al COVID. ¿Cómo le hacemos llegar los fondos a los estados, el comercio, el Departamento del Tesoro, la Secretaría del Tesoro, etcétera? Yo sé que han visto que mi nombre se menciona en varios lugares como secretaria de Servicios Humanos. Por supuesto que no. Sí se busca un gabinete que sea diverso y sabemos que la Secretaría de Servicios Humanos tiene una gran responsabilidad para Medicaid, Medicare y debería tener una buena relación de trabajo con otras secretarías. Los nuevos mexicanos sí deberían estar enorgullecidos de esto, pero yo no estoy en este momento, no estoy hablando de esto, estoy recomendando a las personas que yo creo, y algunos nuevos mexicanos van a estar ahí para poder tener a la gente más capacitada, la gente que haga un bien su trabajo. Pero mi trabajo, mi labor aquí y ahora es seguir luchando contra el COVID y prestando servicio a los nuevos mexicanos. Y ahí es donde está mi mente y mi corazón todos y cada uno de los días. El siguiente, vamos con Julia Goldberg del Santa Fe Reporter. Gracias, Nora. Gracias, gobernadora. Gracias, doctor Scrace. Tengo 2 preguntas. La primera es larga y confusa, me disculpo. Entonces vamos a pasársela al doctor Scrace. En septiembre, el doctor Scrace compartió un análisis de los epidemiólogos estatales donde dijo que las áreas de Nuevo México tienen 7 veces más el número de contagios que el resto de las áreas. Creo que se presentó como una correlación y no como una causalidad. Pero parece que ahora estos condados
son los que tienen el mayor número de casos. Por ejemplo, el código postal de Santa Fe, 87707, que es una de las áreas más pobres del condado de Santa Fe. La pregunta que estoy tratando de formular es si esos datos indican que además del decreto de salud pública, tendríamos que tener efectos paliativos más importantes en algunas de estas áreas menos privilegiadas, o será que en estas áreas no se cumple de manera al pie de la letra con los decretos del gobierno estatal, quizás porque la gente tiene que salir a trabajar, etcétera? Esa es mi primera pregunta. La segunda es que, ¿cómo fue que Pfizer eligió a Nuevo México para los esfuerzos de distribución de su vacuna y cómo ve que nos puede beneficiar esto? Sí, Julia, muy al punto. Yo claramente tenemos varias áreas en nuestro estado que tienen problemas socioeconómicos claros, que viven por debajo de la línea de pobreza, y los pobres trabajadores que tienen 1 o 2 empleos para poder mantener a su familia. Los esfuerzos de Medicare sí deberían poderlos cubrir a ellos, ¿no? Hay muchas presiones para los hogares y para acceder a los servicios médicos, y quizás la gente no tenga la oportunidad para poder trabajar desde la casa, y quizás ciertos trabajos como cuidar a pacientes requiere que estés allí. Y también, bueno, tenemos un problema a nivel nacional, el de los bajos ingresos, o por ejemplo el no tener la conectividad o la banda ancha de internet que te hace salir. Es algo que se ha vuelto evidente con la pandemia de COVID. Por lo tanto, ustedes deberían esperar que nosotros nos enfoquemos en los esfuerzos de mitigación o paliativos, ¿no? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cómo pueden acceder a nosotros? Por ejemplo, ¿qué pasa con estos hogares multigeneracionales? Que ellos puedan tener acceso a un albergue para que puedan también tener las mismas ventajas de otras áreas de nuestros estados. Este tipo de áreas poco privilegiadas, bueno, tenemos que hacer un mejor trabajo con ellos, por supuesto, y están presentes en muchos de las zonas de nuestro estado. Entonces, sí tenemos que mitigarlo. Le voy a dar la palabra al doctor Scrace para que amplíe más esta respuesta. La vacuna de Pfizer, claramente estamos trabajando con todas estas personas en el estado de Nuevo México. Les hemos dicho, si vas a implementar un piloto de pruebas, etcétera, vengan a Nuevo México, porque aquí tenemos tanto la experiencia como la flexibilidad para hacerlo. Y este es un estado que es reconocido por ser muy eficaz con varios aspectos, como los expertos de salud pública en el virus del Cuanta, por ejemplo, y tienen mucha experiencia con virus que son mortíferos y problemáticos dentro del estado. Ahora, para una empresa como Pfizer, para poder alcanzar una eficacia y el impacto en una población multicultural, es decir, que ellos se puedan asegurar que los eh, nativoamericanos, los hispanos, los asiático-americanos, etcétera, o asiático-estadounidenses, somos un estado que puede proporcionar información que se basa en la evidencia científica para poder hacer adaptaciones a la vacuna de la manera que corresponda, y les va a ayudar a estas personas de Pfizer a dar una respuesta también más amplia, así como al personal médico de nuestro estado, para poder llegar a una amplia gama de la población. Por eso, esta es una de las múltiples razones por las que se seleccionó a Nuevo México, y también, bueno, sabemos que
Las cámaras frigoríficas serán una problemática que se tiene que hacer bien para poder tener acceso y se pueden implementar este tipo de medidas en todo el estado. Doctor Scrace, ¿quiere agregar algo? Sí, por supuesto. Para las dos preguntas voy a tratar de ser breve. Cada vez que yo pienso en quitar esta diapositiva, siempre debo preguntarme que aquí venía una respuesta, una pregunta similar a la de Julia. Aquí tenemos una prevalencia de cada caso por cada 100,000 habitantes y aquí tenemos a las personas de menores ingresos. Vemos cómo se han visto afectados y cómo vemos que este número, que es el más alto, esta cifra, está dentro del área del percentil de personas que viven con bajos ingresos. Quiero también aclarar o hablar de algunas cuestiones que mencionó la gobernadora. La mayor parte de los trabajadores esenciales que no son trabajadores médicos son trabajadores de bajos ingresos, trabajan en áreas que requieren que salgas de tu casa y que tengas que estar en contacto con otras personas y, por ejemplo, construcción, este tipo de cuestiones. Entonces, sonaría simbólico, que ni siquiera debo decirlo, pero cuando tienes recursos financieros limitados, también no tienes el dinero suficiente para comprar los cubrebocas, sanitizante para manos, incluso en la casa, quizás tengas más personas en la casa porque no tienes tantos recursos y todo esto eh, pueden ser factores contribuyentes a la propagación. Surgió un artículo interesante esta semana que muestra que las personas de menores ingresos tienen más probabilidades de salir del estado. En Nuevo México se trata de personas que viven cerca de la frontera con otros estados que tendrían que viajar a otros estados para poder trabajar allá y esto los expone a un mayor riesgo en la mayoría de las veces en términos de el estado. Con Eli Lilly es una empresa que fabrica el Banilimabab, esta vacuna que es un tratamiento de una dosis que se aplica de manera intravenosa. Te tienen que supervisar por 1 hora para asegurarte que no tengas una reacción. Necesitas solamente un tratamiento para las personas que son de alto riesgo y son asintomáticos. Entonces, solo si tienes un factor de riesgo es necesario. Eli Lilly nos contactó para tratar de expandir la distribución de este tratamiento en Nuevo México por las razones que acaba de expresar la gobernadora. Dijeron que expresaron su interés en trabajar con Nuevo México porque piensan que estamos bien organizados. También nuestro sistema de distribución de las vacunas, como lo hemos hecho con Remdesivir, etcétera, pues hemos tenido una buena distribución. Tenemos buenas estrategias, tenemos buenos datos. Se nos nombró como uno de los mejores sistemas de reporte o de informes, de datos, etcétera. Entonces, tenemos un trabajo que está un equipo de trabajo que está enfocándose en eso. Entonces, sí, somos un estado grande geográficamente, pero somos lo suficientemente pequeño como para reunir a la gente para poder lograr que se hagan las cosas. Gracias, gobernadora y doctor Scrace. Robert Knott de el Santa Fe, New Mexican. Gracias, Nora, señora gobernadora, doctor Scrace. Estas cosas realmente nos ayudan. Tengo dos preguntas. Una de ellas se me acaba de olvidar, no, más bien, la sesión legislativa especial nos puede contar más al respecto. Tiene que ver con poder eh, incluir recursos económicos para lidiar con la pandemia y puede durar más de un día. Esa es la primera. La segunda, ¿ha usted hablado con el presidente electo? Tengo entendido que ha usted hablado con él respecto a la pandemia y que el gobierno federal puede hacer más para comunicar el mensaje, etcétera, una vez que entre en funciones. Presuponiendo que habló con él respecto a esto, quizás nos pueda contar más y si nos puede contar más detalles sobre la sesión legislativa especial. Gracias, Robert. La sesión legislativa especial en este momento queremos que se enfoque en
que dure principalmente un solo día. Esperamos terminar todo el trabajo el próximo martes. Nos vamos a enfocar en 300 millones de fondos de la ley CARES, que, bueno, las proyecciones estatales son mejores de las que teníamos cuando tuvimos la primera sesión especial, la última. Entonces, con estos fondos de la ley de CARES, creemos que tendremos muy buenas oportunidades para utilizar estos 300 millones completos. Parte de esto se va a aplicar al desempleo y se pretende entregar a las personas $300 adicionales a la semana. Y bueno, cuando claramente si tenemos los estímulos, teníamos también cuando se implementó el primer estímulo económico, teníamos el equipo de protección personal y en ese entonces se contaba con $600 extra a la semana. Eso ya desapareció. Entonces hablábamos el día de hoy con el equipo del presidente electo. Sin el paquete de estímulo, bueno, hay mucho dinero para pruebas que ya se le está asignando a los estados y que ya se hizo la asignación presupuestaria. Y entonces el gobierno federal no se ha percatado que algunas veces los recursos que nos dan le pueden ayudar a la gente a comprar víveres, etcétera. Entonces, 300 millones los vamos a enfocar en desempleo, asistencia para vivienda, y también subsidios, no son préstamos para la pequeña empresa. Sabemos lo difícil que es, por eso queremos que esta pandemia nos ayude a enfocarnos en lo correcto. Tenemos que enfocarnos en la economía. También vamos a tener gente que muera. Nos vamos a enfocar en el sistema de salud porque se está viendo, estamos viendo los efectos del problema de salud que están afectando a los empresarios nuevo mexicanos. Entonces, tenemos que asegurarnos de estar en un lugar donde estemos cubriendo ambos aspectos, el económico, el de salud. Entonces, en los subsidios, en la vivienda y en el desempleo. Esos serán nuestros 3 puntos. Entonces, hay un comité también con la Asociación Nacional de Gobernadores. Se le invitó a otros gobernadores por parte del equipo del vicepresidente electo Biden y la vicepresidenta Harris para hablar de la pandemia, pero también para poder organizarnos para hacer responder al Congreso por las cuestiones que necesitamos. El terminar la negociación del paquete de estímulos. Queremos que esto sea una solución nacional que no se divida por los estados demócratas o republicanos. El presidente electo dijo que si este dinero para las pruebas tiene que volver a invertirse. Si tienes un mensaje a nivel nacional, por decreto ejecutivo no puedes decir estos negocios no se pueden cerrar o no se puede hacer pruebas porque esto va a crear problemas para los estados y las regiones que tienen una propagación del contagio, digamos, en las plantas de procesamientos de alimentos. Él tomó, el presidente electo, nota de esto y también del hecho de que necesitamos coordinación para la distribución de la vacuna, distribución del equipo de protección personal, etcétera, porque estas son cuestiones de las que hablábamos anteriormente. Hay gente que vive en un estado, trabaja en otro, vive en uno, trabaja en otro. Entonces, tenemos que asegurarnos de implementar un esfuerzo coordinado. Al vicepresidente electo le interesó este enfoque regional y yo ciertamente hablé de los problemas que seguimos enfrentando con el sistema de salud indígena. Tenemos que asegurarnos que haya una buena coordinación en la vida real en estados como Nuevo México. Creo que él se mostró muy receptivo a estos comentarios y al hecho de que el gobierno federal y el Congreso tienen que esforzarse más y que el COVID es una prioridad principal en todo el país. Yo creo que ese fue el aspecto principal que cubrió toda la llamada. Gracias, gobernador. Hay un par de preguntas y después cerraremos. Ryan Larry de Las Vegas Optic. Ryan, prosigue, por favor. Gracias, gobernadora. Nora, doctor, tengo un par de preguntas. En términos de ejecutar, ¿nos puede decir cuál será el proceso de lo que va a pasar si alguien llama y reporta una violación o infracción? ¿Cuánto tiempo toma para que alguien verifique qué es lo que ha pasado? Dos, recientemente dijo que
¿Cuál es el estatus del asunto de las morgues? ¿Se van a mover a otras partes del estado algunos de esos servicios? Dejaré al doctor Scrace hablar del asunto de el LMI y lo que identificamos como las morgues móviles, porque hay tantos cuerpos y hay que hacer algo donde se ponen. Es terrible. Ahora que sabemos lo de la pandemia, yo creo que porque está sucediendo diariamente y es trágico. Tenemos que ayudar a las familias que no pueden tener funerales. Y yo creo que va a tener que ser en otros hospitales para proveer. El equipo de asesoría médica es responsable de esto, para asegurar que los recursos están en su lugar. El doctor le va a poder indicar. También la ejecución. Hay 19 negocios y 4 respuestas rápidas, o sea que hay un empleado en su empresa que dio positivo, se le hacen pruebas a todos y después determinamos un plan de sanidad. Generalmente la mayor parte de esos negocios se mantienen cerrados 24 horas y después se les abre nuevamente para asegurarse que rutinariamente se chequea en las prácticas seguras de COVID. Adhiriéndose a los requisitos del Estado para estas prácticas de COVID para los negocios, porque muchas veces no va a ser seguro que estén abiertos. Algunos negocios estaban manteniendo estas prácticas seguras de COVID, pero otros no. Pero necesitamos poner a descansar esos negocios. 12 de estos negocios eran supermercados. Es un área con la que tenemos que trabajar. Estamos atrasados en 2 asuntos. Cuando llega la llamada, va al Departamento del Medio Ambiente, se acercan a los restaurantes, son generalmente equipos de OSHA con experiencia, con capacidad para establecer cuáles son los estándares de salud, pero cuando tenemos muchas quejas por semana, no podemos cubrirlos todos. Eso crea estos atrasos. Después mandamos un grupo para que los requisitos de cierre, y para algunos negocios también se les impone una multa dependiendo de los problemas. Si las violaciones de OSHA, si hay alguna en esa ubicación en particular, el Departamento de Salud entonces también es responsable de estas órdenes de cumplimiento. Y usted va a ver que a veces se puede hacer eso en un ciclo de 24 horas. Tengo información que dice que básicamente ya estamos al día, pero yo no tengo confianza de que yo le pueda decir que tal vez tengamos algún problema de aquí a la semana entrante. Yo creo que vamos a planear que para temprano el miércoles, después de la sesión especial, voy a hablar con mi equipo de comunicaciones para tomar esta decisión, para llamarlos a ustedes a esta llamada, y lo haré y para poder determinar cuándo le podemos dar esta información al público, pero se va a poner más difícil cada vez porque hasta que aplanemos esta curva. Cada trabajador que pueda trabajar desde su casa debe hacerlo. Cada trabajador esencial que también tiene que estar en otro lugar y se ha estado expuesto a un miembro de la familia y un trabajador de rastreo de contacto se ha comunicado con usted, usted no va a poder ir a trabajar. Nuestro equipo de asesoría médica y nuestros equipos de salud están trabajando para asegurarse que le podemos mantener seguro, pero estamos en una situación de crisis. Yo necesito que tanto Nuevo Mexicano como sea posible esté aislado 14 días si tienen cualquier razón de creer que estuvieron expuestos o tienen COVID, con o sin prueba. Y por supuesto que si se hicieron la prueba, es obligatorio que se pongan en cuarentena 14 días. Yo necesito que la gente entienda esto y lo cumpla. El requisito de que hay excepciones menores
si usted no está muy enfermo como para ir a trabajar y si está tal vez en un hogar de ancianos o en el hospital, hay algunas políticas que están implementadas. Tratamos de no usar esas políticas, pero están establecidas porque necesitamos tener personas encargadas de atender a otras. Es crítico, pero pero estamos en problemas y no tenemos tiempo para perder para achatar esta curva agresivamente. Es mucha información sobre cómo es que llegamos a este punto y espero que sea buena información para ver cómo salimos de la situación en la que nos encontramos. Estamos trabajando ante estos desafíos y me siento confiada de que podremos hacerlo. Doctor Grace, yo sé que el tema menos popular en el estado es de que hay cosas que yo me siento cómodo de hablar con ustedes y otras que no. En general, en términos generales, tenemos como 1,300 lugares, una capacidad de 1,300 fallecidos, lugares para fallecidos, la mitad está llena, pero el número de trailers a veces se van a poder mover a donde sean más necesarios, pero hay trailers de PIMA que han llegado a OMI, que ya ha alcanzado el límite de su capacidad para guardar estos cadáveres, digamos. Pero hay un laboratorio en el del estado donde se pueden hacer exámenes para determinar la causa de muerte. La buena noticia ahora es que tenemos más de 1,600 lugares disponibles. La mala noticia es que a la tasa de 20 muertes al día es mucho más de un mes de tiempo para aplanar esta curva. Si lo logramos en esta pandemia, ayudará con ese problema también. Semanalmente monitoreamos esto para ver qué número de trailers necesitamos y trabajamos con FEMA y podríamos estar tal vez al día la semana entrante, si no antes. Gracias, gobernadora y doctor Grace. La última pregunta para Andy Weinman. Andy Lineman. El caso de COVID-19 está ante la Corte Suprema. Los mandantes de esa demanda colectiva dice que su oficina tiene la capacidad de bajar la población en las prisiones, tal vez en lugares donde hay menos camas hospitalarias, pero a veces estas personas que abogan por estos problemas están diciendo que esto es inevitable. ¿Considera usted que los ofensores que no son violentos terminen su sentencia en casa o tal vez un moratorio de sentencias por violaciones de probatorias? ¿O hay un punto teórico en el que usted podría reconsiderar este problema? Gracias por la pregunta. El asunto de correcciones es un ambiente muy difícil en una pandemia y eso no es para decir que Nuevo México, que no pensamos que deberíamos de hacer más al respecto, ser más agresivos. Todos deberían de usar mascarillas y adherirse estrictamente a los protocolos, pero cuando tenemos una prevalencia como esta, va a haber una propagación en las cárceles en todos lugares y es un problema. Está claro que hay riesgos que usted acaba de identificar. Digamos que si los tiene usted estos problemas en un ambiente de correcciones o de hogar de ancianos, hay un problema porque hay gente que está congregada en un lugar que requiere digamos, gente que necesita que se le alimente porque hay que tomar muy buenas decisiones, yo creo, para asegurarse de que
hay servicios geriátricos para que la gente pueda servir sus sentencias. Todos esos son aspectos aceptables para que la gente pueda estar segura en sus comunidades, pero esas comunidades han cambiado. Hay muy pocos lugares seguros en las comunidades. Hay casos en correcciones que no hay un miembro de la familia disponible, no una casa disponible, no un lugar donde la persona se pueda albergar. Es muy difícil figurar a dónde puede ir la gente. No se trata solo de si lo vamos a permitir y tenemos políticas para ajustarnos en esas situaciones. Por supuesto que sí. La cosa es que el esfuerzo del otro lado de la ecuación no es tan fácil como quisiéramos que fuera. Y eso va a ser parte del debate, como usted aludió en Corte Suprema, y apreciamos que las personas que ayudan en estas situaciones, yo no las hago de menos. Yo quiero recibir ideas constructivas, queremos que la gente haga su trabajo, queremos ser responsables, pero eso es parte de una buena respuesta de gobierno, y por eso creo en el concepto de transparencia. Tenemos que hacerlo. Pero aunque existan estas cosas en papel y se les damos al doctor Scrace sobre la estrategia para parar la pandemia, él los va a revisar con base en evidencias y él va a decir, bueno, esta suena como buena idea, pero no va a funcionar por tal y tal razón. Algunas de esas estrategias no se pueden ejecutar en nuestro estado y eso lo hace muy difícil. Seguiremos haciendo lo que podamos. Aceptamos que necesitamos ser desafiados, pero nos preocupa mucho el brote increíble que había en correcciones y en estas instalaciones de atención prolongada y en supermercados y hospitales y en otros centros de atención de salud. Si usted necesita diálisis en un área remota, es posible que no la pueda recibir cuando la necesita porque no tenemos nadie ahí que provee este servicio. Esta es una crisis extrema. Y yo no estoy disminuyendo esto en ningún contexto, pero la respuesta corta es que sí. Queremos explorar toda opción que tengamos para mitigar, para salvar vidas de todos los nuevos mexicanos. Y queremos asumir esta responsabilidad muy seriamente y estamos siguiendo que la gente siga las prácticas seguras de COVID, que nos hagan a nosotros rendir cuentas. Y también queremos que los centros de detenciones rindan cuentas porque ellos no siguieron las prácticas seguras de COVID y eso ha exacerbado esta crisis en correcciones. Quiero agradecerles a todos. ¿Se me pasó algo, doctor Scrace? Un último comentario más general sobre la situación que teníamos ahorita. Otro desastre. A veces vemos que la gente hace paredes con bolsas de arena. Hemos hecho mucho de eso para proteger a la gente en instalaciones de correcciones y en hogares de ancianos, en todos los lugares en donde que hemos mencionado hoy, donde vive gente en grupos, pero llega un punto en el que si el agua llega a cierto nivel, uno ya no puede seguir poniendo bolsas de arena. Lo principal que yo aprendí del equipo de modelaje es que el número de casos en la comunidad es lo que está impactando las infecciones en las escuelas, en todos lados, porque no podemos dejar al personal en un hogar de ancianos bajo llave, digamos, o a los prisioneros en los centros de detenciones. A ese nivel que el nivel del agua ahorita está muy, muy alto con este virus. Y eso dificulta muchísimo, casi inevitablemente, cualquier cosa que uno vaya a hacer. Y se va a ver que se va a colar el agua, digamos. Y eso se ve ahorita en todos los lugares que mencioné. Gracias, doctor Scrace. Yo creo que estaba usted esa analogía y empiezo la analogía y no termino. No importa cuánto se prepara uno, pero a veces que la inundación es tal que se entra el agua. ¿Y qué es lo subyacente aquí? Bueno, les agradezco su paciencia, como siempre. No hay magia aquí que hacer. La gente se tiene que quedar en su casa. Yo sé que no es posible para todos, pero hagan todo lo que puedan hacer, por favor. No salgan de su casa sin una mascarilla. No se acerque a personas, miembros de su familia,
que no vivan con usted sin tener una mascarilla. Si puede minimizar el contacto de uno a uno, todos tenemos que hacer un poquito más para limitar esta propagación, porque por eso se crean estas situaciones de emergencia a nivel del Estado en todo sistema que tenemos y del cual somos responsables. Y son todos los servicios de salud, no solo los que tienen COVID, porque si usted tiene un accidente o va a tener un bebé o tiene diabetes y necesita diálisis, cualquier problema o requiere infusiones de quimioterapia, estamos limitados en la habilidad de proveerle esos servicios y la gente va a morir por esas causas. Hemos perdido más gente a causa de COVID en Estados Unidos que si sumamos los accidentes de automovilísticos, ataques cardíacos y muchas otras cosas que no se me ocurren ahorita combinadas este año, lo que va del año. O sea que es un área masiva que tenemos que ver desde una perspectiva diferente. Perdemos un estadounidense por minuto en este país. Tenemos que mejorar las cosas, podemos hacerlo. No quiero que cunda el pánico, no quiero que estén comprando con locura, quiero que se queden en su casa, que usen la mascarilla, que se laven las manos, que tengan el distanciamiento social, que hablen con sus empleadores para ver si se pueden quedar en su casa trabajando desde ahí, pero al nivel más alto que puedan, no mezclen gente de una casa con la otra para tener unas mejores celebraciones en la próxima ocasión, el próximo año, cuando tengamos vacunas y podamos celebrar con todo lo que merecemos en el próximo Día de Acción de Gracias. Gracias por sintonizarnos, por sus preguntas. Nos vemos la semana entrante. Manténganse seguros, nuevos mexicanos. Bueno, ahora ya no sé qué estoy haciendo.